Aquí en Senderos de mi Tierra entonces queremos recordar justamente el legado de José de San Martín y por eso nos conectamos con María Irene Romero, historiadora, profesora de la Universidad Católica de Salta. Irene, ¿cómo estás? Buen día, Carolina te saluda. Buenos días, Carolina. Buenos días, la audiencia. Muchas gracias. Bueno, Irene, la pregunta es, ¿por dónde empezamos, no? Con todo esto que podemos hablar de San Martín, ¿no? Sí, verdaderamente, ¿por dónde empezar? Es todo un dilema, porque con San Martín pasa lo que pasó con un Alejandro Magno, con un Napoleón Bonaparte, que la parte militar ha dejado de lado la parte de la obra civil y el legado que han transmitido. Por ahí sucede que tal vez algunos historiadores y muchísimas veces los profesores se encandilan con los hechos bélicos, que son, por supuesto, importantes Ujú. porque son los que otorgan la libertad, son los que otorgan la posesión de territorios. Pero a veces dejamos de lado lo que es una labor valiosa. Además de excelente militar, de muy buena estratega, un brillantísimo estratega, no cabe la menor duda. Ujú. Pero también en San Martín tenemos que ver al personaje civil, al estadista. Aparte del estratega, el estadista. Bien, No olvidemos que él tiene dos cargos de gestión, uno como gobernador de Cuyo y otro como protector del Perú. Eh, Cuando se lo designa en la gobernación de Cuyo, se le da tanto el mando político como el militar. Los jefes militares designados por el directorio no llegaban solamente como jefes militares, llegaban como jefes militares y jefes civiles, es decir, gobernadores. Había que gestionar, había que gobernar. claro. Y en este sentido, San Martín está demostrando una tarea interesante, porque se acantona en Cuyo, sitio del que le interesó estar para organizar su expedición a Chile y luego al Perú, pero en el medio gobierna y hace cosas importantes porque en el interín que él está organizando la tropa, reclutando, preparando todo para cruzar los Andes, que eso lo hace en enero de 1817, pero en el año 15 y 16, además de preparar a sus efectivos, se dedica plenamente a una tarea que es totalmente civil, como por ejemplo fomentar la agricultura, Mm. fomentar alfalfares, fomentar incluso la producción de tabaco. Eh, para ello también va a fomentar los canales de riego, va a construir canales de riego, desagües. Esto significa que prepara tierras para producción agrícola, incluso tierras que va a poner en venta, no solo para conseguir dinero para su ejército, Sí, sino que también esta venta de tierra está posibilitando que haya nuevas áreas productivas. Estas zonas necesitaban hacer producción agrícola o agrícola ganadera. ujú, Eh, Va a promover el cultivo de los alfalfares, el cultivo de trigo, el trigo es imprescindible para la comida de esa época. claro. Eh, Va a introducir este tema del tabaco, en otras épocas era bastante normal el uso del tabaco, hoy en día ya no lo es tanto, pero en esa época sí. Incluso tiene una iniciativa que es muy novedosa, que es la de introducir moreras para la cría del gusano de seda y la fabricación de seda. Cosas como, por ejemplo, crear postas, es decir, para lograr una mejor comunicación, mejorar las postas que ya estaban en existencia para poder comunicar bien los poblados, Sí, construir carreteras, mejorar las que hay, eh, también construir cabalgaduras, es decir, todo lo que hace falta para poder ensillar un caballo, y hace y promueve una ley que es la primera ley de incentivo y de protección al vino cuyano. Em, la vitivinicultura
ya estaba, digamos, en pañales en aquel momento en la zona cuyana. Después se va a hacer más intensiva. Pero él está promoviendo con una ley que se proteja el vino y que se pueda comercializar este vino. También va a promocionar los tejidos con las fibras que se podían conseguir, con las lanas que se podían conseguir de los animales de la zona, Ujú. es decir, fabricar lo que se llama valletilla, como para darle trabajo a las tejedoras, porque estas son tareas de mujeres generalmente, tejedoras, abatanadoras, eh, incluso promocionar que se mejoren los molinos. Uno se, la mayor promoción es la de Damaso Herrera. Entonces hay una gran tarea, incluso la minería, ¿no? El establecimiento de un laboratorio de salitre, una fábrica de pólvora. Y no olvidemos que al establecer un taller metalúrgico que lo pone a cargo de Fray Luis Beltrán, para fabricar las armas que van a llevarse en el ejército de los Andes y que luego terminarán en el Perú, se pone esta fragua y se montan estos talleres en Mendoza, y que en su momento es el establecimiento industrial más grande de la época, porque en ese momento llegan a tener 700 operarios trabajando en ello, es decir, hay una labor importante, más allá de la labor cultural, que ya merecería otro capítulo, Sí, ya que él trajo de Europa una biblioteca importante, y en Mendoza va a dejar una cantidad de libros interesantes para fundar la primera biblioteca. Luego el remanente de eso va a llegar al Perú y va a fundar otra biblioteca. Y entonces hay una labor relevante, cultural, incluso de sembrar la alameda, de canalizar aguas. Eh, Se va a preocupar porque los peones rurales cobren el sueldo. Nosotros estamos habituados a pensar que Perón hace la primera legislación rural y no es tan así. Legislación rural hubo en Cuyo, en el Cuyo de San Martín, como hubo también una protección en Salta a partir de Martín Miguel de Güemes. Es decir, ajá, estas protecciones sociales vienen de hace muchísimo tiempo. No es que se remontan a los congresos del siglo XX, ya tienen algunos antecedentes. bien. Lamentablemente, hay una historia silenciada, sobre todo a los próceres se los silenció durante varias décadas, pero el tema es que hay un legado como estadista. Es un Claro. estadista eficaz, tanto acá como también lo va a hacer cuando le toque estar a cargo del protectorado del Perú, donde también va a realizar una obra densa. Es decir, que más allá de lo militar, que ya es lo más importante que recordamos, pero también está esta otra vertiente del hombre que está gobernando. Ujú. No es que se ocupa solamente de la construcción de las armas, reclutamiento, bueno, el adiestramiento de la tropa que se hizo la leva, o que directamente se preocupa por surtir el ejército y salir. No, en el medio deja una obra pública, una obra económica interesante y que hay que visibilizarla. Claro, promociona, digamos, la producción y el comercio y de esa forma me parece que sin duda eh, entiende el todo, ¿no? No solamente lo militar, sino todo lo alrededor, no solamente de la producción, sino de la dignidad humana también, ¿no? Claro, sí, porque está haciendo legislación social, está dando promoción económica, está organizando un territorio. Entonces, la labor de San Martín es múltiple. Es el gobernante militar, pero es un buen gobernante civil. Y además es austero. Mm. Y ahí vamos a la otra dimensión que es necesario rescatar de San Martín, porque tiene una idea de conjunto de lo que hay que hacer en estas tierras. Cuando San Martín viene de España a América, viene no con la idea de emancipar solamente la República Argentina,
que no es un nombre que existiera en su momento. No hablábamos de República Argentina, hablábamos de Provincias Unidas de Sudamérica, Sí, lo cual no nos está poniendo un límite geográfico. Él está poniendo una mirada continental claro. y está poniendo una mirada estratégica y está viendo qué está pasando en el mundo, porque no podemos gobernar solamente con la mirada puesta en el territorio en que estamos. Ujú. El estratega, el político, el estadista, tiene que tener una mirada universal, una mirada de conjunto. Y es lo que San Martín tiene. Además viene de Europa, sabe qué está pasando en Europa. Y él entiende que lo que es necesario hacer es tener una cantidad de territorios emancipados formando grandes confederaciones como eran las de los Estados Unidos. Es decir, respetar las identidades locales, Sí. pero formar dos grandes bloques de confederaciones. Una al norte, con Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú. Otra gran confederación al sur, con todo lo que ahora es Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, la Argentina. ¿Por qué? Porque dos estados grandes podrían haber tenido fuerte presencia en el concierto de las naciones del mundo. En cambio, territorios pequeños, como es lo que pasó después del año 20, Sí. después de Guayaquil, eh, y particularmente después de Ayacucho, eh, hubo una fragmentación política y una fragmentación política que lleva a construir naciones pequeñas y naciones débiles, porque hay que ver que estas naciones que tienen una población bastante escasa. Y de esa población hay una cantidad de personas que no tienen, digamos, mucho intelecto. El analfabetismo cunde. Sí. Eh, no hay lo que llamamos ilustración secundaria. A las universidades accede una pequeña población, digamos una élite. Sí. Entonces, ¿qué está queriendo evitar con eso San Martín? Que los territorios se fragmenten y que luego queden a merced de intereses que no siempre son los mejores, o que pequeños intereses puedan escatimarle los esfuerzos al gran resultado que era una América grande. Entonces él tiene esta visión Sí. de estratega, esta visión de estadista, de conformar una gran unidad latinoamericana Ujú. que sea libre, que sí se respeten las autonomías, las identidades de cada lugar, porque necesariamente en una geografía tan extensa hay alguna diferencia cultural y hay y una identidad propia formada a través de los siglos. Pero lo que San Martín está queriendo hacer es eso que no lo logra consolidar, y eso es lo que lo obliga también a retirarse tempranamente. Pero la idea de una América importante estuvo, que para Claro. eso ha trabajado, que también es cierto que es un hombre que respeta irrestrictamente la autonomía de los pueblos, la Ujú. autodeterminación, porque cuando libera Chile lo deja para que ellos se gobiernen. No es el que quiere perpetuarse en el poder, que podría haberlo hecho, deja que el pueblo se organice, que elija sus autoridades, que sancione su constitución. Lo mismo va a hacer en el Perú. Cuando libera el Perú, se convoca a Congreso y se lo deja para que ellos puedan organizar su gobierno y su constitución. Entonces, no es el personaje que quiere liberar un Estado, tomar el mando como que fue designado protector del Perú. No es que quiere apoderarse del mando y perpetuarse en el poder, sino es el militar que cumplió su tarea y deja al pueblo para que delibere y decida qué hacer con su destino. Entonces esto nos marca un hombre que tiene un espíritu democrático
aunque a pesar de que a comienzos del siglo XIX no se hablaba en términos de democracia, ¿no? La Sí. palabra no es de uso común. Ujú. Entonces, es el hombre que sí le deja al pueblo la misión de decidir qué va a hacer a futuro. Y una vez que habla ahí, han estado mostrando ustedes unas interesantes imágenes de la entrevista de Guayaquil, de la cual no tenemos ningún documento escrito, solamente tenemos las referencias de los historiadores y de quienes vivieron en esos días, Sí. de hecho que fueron días de reuniones a puertas cerradas, sin testigos, Mm. eh, en julio del año 22, día 26, 25 y 26 se hace la reunión, Ujú. y una reunión donde Bolívar ha marcado su presencia, ¿no? Con una recepción a San Martín, totalmente demostrando su grado militar y mostrando su fuerza. Claro. San Martín fue en la goleta Macedonia. San Martín es el hombre austero que no quiere grandes recibimientos. Y bueno, Bolívar lo recibe con una ceremonia de mucha importancia. Y no es lo que a San Martín le gustaba. Claro. Cuando, por ejemplo, llegó a Cuyo, eh, dice, lo esperaba con una gran fiesta, con una gran recepción, él decide llegar un día antes. Él decide llegar un día antes para que no haya tal recepción, para acabar con la recepción. Y acá con Bolívar, bueno, son dos personas interesantes, es un gran libertador, no le vamos a negar mérito a Simón Bolívar, Ujú. eh, pero son dos espíritus diferentes. Claro. San Martín es el hombre austero, es el hombre estoico, es, digamos, el caballero medieval, Mm. es la imagen de ese caballero que cumple con su misión por el rey, por Dios, por por sus creencias religiosas y nada más, pero el que no está esperando grandes homenajes. Entonces, entre los dos grandes libertadores de América, San Martín es el que yo diría que ha mostrado un, una comprensión de lo que es el militar, ¿no? El hombre que se entrega al servicio de la patria y del prójimo, y el que una vez que cumple su cometido, deja el escenario. Y el hombre que no está esperando las grandes demostraciones de regocijo, o al que no, o el que no quiere que lo adulen, porque en Claro. definitiva no está buscando la adulación, no está buscando el endiosamiento y no está buscando ser engrandecido, como puede suceder que tengan esta idea quienes Ujú. toca gobernar o dirigir, de ser reconocidos en exceso. Claro, sino Entonces, que está cumpliendo con su deber, ¿no? claro, está cumpliendo con su deber. Entonces, después de esos 2 días de reuniones, de los cuales nunca tendremos noticia, eh, Bolívar organiza una fiesta. Bolívar era buen bailarín, San Ajá. Martín no. Entonces, bueno, como no ha logrado el cometido, decide San Martín abandonar la fiesta y en medio de la noche se embarca en la goleta Macedonia rumbo a Chile, luego pasará a Mendoza a buscar a su hija, Remedio ya no está, ya falleció, Sí. y parte para Europa, para Francia. Ujú. Y hay que destacar que en esa época del 1820 en adelante, cuando en este país nos debatíamos en rencillas, en un periodo que le llamamos la crisis del año 20 o la anarquía del año 20, cuando el país ya se descompone, cuando cada provincia eh, toma la decisión de autogobernarse, prescindiendo de un ejecutivo nacional, de una figura central, y cuando empezamos ya las rencillas intestinas, San Martín no quiere participar en luchas fratricidas. Claro. ¿Qué quiere San Martín? Luchar por la emancipación de América. No le interesa
esta pelea doméstica que tanta sangre ha traído, que tanta postergación al país ha traído y que ha contribuido poderosamente a la fragmentación. Porque además de no haberlo ayudado a San Martín en el propósito emancipador, que era lo que debería haber sucedido, que estas tierras le enviaran los recursos que él pedía, y eso lo puso en situación de debilidad frente a Simón Bolívar, que sí tenía recursos. Entonces, ¿qué es lo que sucede luego? Quedamos con una fragmentación interna, una fragmentación externa que va a traer como consecuencia la batalla de Ayacucho, y una América que ya no es una América del Sur, que ya no está conformada por dos grandes estados, está conformada por múltiples estados pequeños, débiles, y en donde sus autoridades han tomado como coto de caza y, y bueno, se ha manejado muy discrecionalmente y yo diría con una cierta mezquindad. Con San Martín se acaba el gran ideal americano, se acaba la idea de una América consolidada, de una América fuerte, no solo desde lo territorial, sino desde lo político, lo económico, y bueno, con una sociedad a la cual había que fortalecer, empezando por elevar su nivel cultural, Claro. más allá de que había que seguir con la cuestión económica. Pero unas tierras poco habitadas, sin posibilidades de hacer una gran explotación, con un índice de analfabetismo grande, obviamente que estos territorios quedaron a merced de las apetencias de quienes gobernaron. Y apetencias o desinteligencia que nos llevaron a perder desde 1820 al 30, nosotros como argentinos hemos perdido territorio. Hemos perdido el Alto Perú, es decir, se emancipa lo que ahora es Bolivia, tarea que se logra con Sucre y con Simón Bolívar. Perdemos, por supuesto, nuestra salida al Océano Pacífico, porque Salta en ese tiempo tenía salida al Océano Pacífico, el puerto de Cobija y el departamento de Atacama era nuestro. Hemos perdido también la banda oriental del Uruguay, y bueno, el Paraguay ya estaba perdido en 1810. Así que en una década perdemos dos países que se emancipan. ¿Esto por qué? Por haber prescindido, por no haber sostenido los grandes ideales de los dos libertadores, particularmente de San Martín, que se encontró sin recursos como para continuar. Una muestra más que a veces en este país no se toman las decisiones adecuadas ni se fortalece aquello que hay que fortalecer. Que ya viene desde antes, se ve entonces. Y sí, lamentablemente el puerto ha sido un elemento que no siempre ha jugado a favor de las provincias y que no siempre ha jugado a favor incluso del país, y que cercena también posibilidad de crecimiento. Porque si vamos al caso, teníamos salida al Pacífico, claro, a través de Cobija. Claro. Y teníamos salida a puertos que hoy por hoy son importantes, porque no vamos a desconocer que en este momento China y todo el sudeste asiático no es una zona económicamente poderosa con una cantidad de consumidores a los cuales hay que alimentar, porque no estamos hablando de la venta de productos suntuarios. Hay una población que debe ser alimentada y tenemos una tierra que produce alimento. Entonces, esta falta de mirada en esa década de 1820 ha asignado malamente el destino del país, cosa que San Martín lo había visto, lo había previsto. San Martín y Bolívar no quisieron fragmentaciones en América Latina, hicieron dos grandes bloques que se pierden en la década del 20. En el caso de la Argentina, por una cuestión de mezquindad, por una cuestión de que, bueno,
no interesa colaborar con la guerra que se sostiene en el Perú. Y bueno, lamentablemente no va a ser el héroe de Ayacucho, que era lo que hubiera sido interesante, ¿no? Que la última gran batalla, en 1824, el 9 de diciembre, no la protagonice San Martín, que ese espacio haya quedado para Simón Bolívar a través de su lugarteniente, el mariscal Sucre. Así que bueno, son los errores de la historia que se pagan a largo plazo, Claro, porque lo que hacemos hoy inexorablemente repercutirá de aquí a décadas y si no a siglos. a siglos. Obviamente que a veces hay que hacer grandes esfuerzos. El tema es que a veces la gente no quiere hacer los esfuerzos del momento y había que hacer el esfuerzo. Claro. Güemes lamentablemente fue asesinado, quedó sin el gran apoyo que representaba Güemes y quedó solo. Así que no se entendió su austeridad, no se entendió el rol que teníamos que cumplir. Estábamos destinados a ser la gran nación del mundo. Ahora, bueno, hay que sobrellevar lo que hay Y y sí, a volver a hacer el esfuerzo. Hay que hacer esfuerzo. es Siempre hay que el único esforzarse, camino, es el único el camino. único camino posible. Y que San Martín lo cumplió, porque hay que ver que en España tenía una promisoria carrera y, bueno, abandonar una promisoria carrera para ponerse en estas fatigas de cruzar una cordillera, libertar 3 países y, bueno, gobernar muy bien, ser un estadista eficaz y luego no tener este último empujoncito que hacía falta, es lamentable. No es la mejor página de la historia. Pero bueno, Es lo lamentablemente lo único que nos queda hacer ahora es valorar su legado y en lo posible imitarlo hasta donde se pueda. perfecto. Irene, la verdad que nos maravilla tu capacidad de análisis de la historia, la forma que nos contás, realmente nos abre los ojos, nos hace conocer cosas que desconocíamos, así que te agradecemos. Si no me equivoco, esta es tu última salida, Irene, ¿es así, no? Así es. Bueno, pero ¿sabes qué? No te voy a despedir, te voy a decir un hasta luego, si te parece, Bueno, porque hemos quedado muy contentos con tu presencia aquí en Senderos de mi Tierra, así que te voy a decir un hasta luego. Te vamos a dar unas vacaciones para que descanses y seguramente nos estaremos conectando en algún que otro momento para conocer la historia tan bien como nos narras vos. Así que muchísimas gracias en nombre mío, en nombre de Belén, en nombre de toda Radio María por tu aporte y bueno, será un hasta luego entonces. y bueno, hasta luego, Carolina, y hasta luego a la audiencia. Muchísimas gracias. Un abrazo para vos, Irene. Para ustedes también.